Muy buenos días a cada uno de ustedes, o también buenas tardes, buenas noches, según el momento en que usted llegue a ver este video y escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje de las Escrituras, de la Biblia misma. Gracias al Señor por la vida de ustedes, porque ha permitido que de una forma u otra estemos edificándonos, aprendiendo, creciendo y formándonos a través del conocimiento de las Escrituras. Es algo muy especial que ha permitido el Señor en esta última época, por decir meses, alrededor del mundo entero, donde el mundo entero tiene una prueba común que es el coronavirus, que en varias partes del mundo ya lleva aproximadamente un año un poco más, en otras partes del mundo un año un poco menos. Bueno, pues que el Señor siga obrando y siga haciendo su voluntad en esto que Él ha permitido en todos los rincones del mundo. No ha habido un rincón del mundo donde no haya una afectación. Tenemos que reconocer que los episodios históricos que conocemos son trascendentales de una forma u otra en cualquier rincón del mundo, pero hay cosas que son prácticamente comunes en una época, como un escenario de una Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o algunas revoluciones. Pero esto de una pandemia como la del coronavirus que nos ha correspondido eh, experimentar y, por qué no decirlo, en medio de todo sufrirla por nosotros mismos, por nuestros familiares, amigos, allegados y también por aquellas sociedades que han sufrido mucho más el rigor de las consecuencias del coronavirus, son pruebas o es una prueba común al mismo tiempo para todo el mundo. Y esto hace que el hecho de que estemos transmitiendo por medio de videos o por medio de plataformas se convierta en una gran bendición, porque aunque la tecnología hace parte de un grupo de personas que estudian esto y se capacitan para esto, para ejercitarse en una sociedad más tecnológica, nos ha correspondido a aquellos que no tenemos mucha experticia en esto, capacitarnos. Y ha sido de gran bendición que por meses hemos transmitido mensajes de la Biblia, mensajes del Evangelio, para que estemos no solamente conociendo la palabra de Dios, sino aprendiendo y aplicándola a nuestras vidas, donde recibiremos consuelo, donde recibiremos ánimo, donde recibiremos unos resultados de la misma lectura y confianza en esa lectura bíblica. Es por eso que es una gran bendición tener estos escenarios de enseñanza. Vamos a mirar hoy, en estos minutos, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 2, en el versículo 13. Estoy en el contexto de los Reyes Magos, cuando visitan a nuestro Señor en Belén. Y pues en el versículo 13 al versículo 23 vamos a ver los resultados de esta visita, que no solamente es un resultado, por decirlo así, positivo, sino también hay un resultado negativo, no por los mismos reyes que llegan a honrarlo, sino porque, a decir verdad, la Biblia siempre nos está revelando que en todo momento y en todo tiempo del mundo hay envidias, hay celos, hay violencia, hay agresión, y que cuando nuestro Señor Jesús hace su aparición en su encarnación, esas condiciones de vida natural existían y existen desde que Adán y Eva pecaron y seguirán existiendo. El Señor surge en un momento donde la sociedad se divide en quienes esperan precisamente que surja el Señor, surja la promesa cumplida
a los profetas y a los antiguos que confiaban en que llegaría el Redentor prometido, y la otra sociedad que está en ignorancia o peleándose en violencia por su vida temporal, por reconocimiento, territorio, por riquezas, por muchas cosas que la misma vanidad humana ha establecido como ídolos propios del ser humano. Entonces, el mundo no ha cambiado en sus principios. Está entonces los que confiamos en la palabra de Dios y seguimos esperando la segunda venida del Señor Jesús. Y está el otro mundo que mira con lejanía eso, muy lejanos, muy apartados. Y eso hace pues que tengamos que precisamente orientar a ese mundo que está desorientado, enseñarles, predicarles, mostrarles, y que ese mundo que está ajeno o ignorante o rebelde al mensaje del Evangelio tengan la oportunidad de creer y convertirse a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Me permito leer el capítulo 2, versículo 13 al 23. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, y todos sus herederos conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Oremos. Señor, gracias por este momento y minutos que nos regalas con tu palabra, en la reflexión de tu palabra. Gracias por tu cuidado y gracias, Señor, porque esta palabra no regresa vacía. Esta palabra es de vida y vida en abundancia. Palabras de vida eterna. Realmente los acontecimientos que estamos leyendo y que vamos a meditar en pocos minutos son lecciones fundamentales que tú nos muestras para que podamos aprender de lo que sucedió hace tantos años con la llegada de tu Hijo. Gracias, Padre, por este momento y que tu Espíritu nos esté hablando en Cristo Jesús. Amén. Bien, esto es lo más cruel que podemos leer. Hay otras cosas crueles, claro, en la Biblia, pero esto es muy cruel y nace del pecado mismo de Herodes, porque se vio o se sintió engañado o burlado por los reyes magos, que tomaron un camino diferente para no avisarle a él que el niño estaba en el lugar específico a donde ellos fueron a adorar. Eso está en el texto anterior.
Es así que él, entonces, cuando parten, eh, José es eh, convencido de que tenía que tomar a María y al niño Jesús, a nuestro Señor, y esconderlo, llamémoslo así, o apartarse a un lugar que inclusive en la Biblia lo tenemos como, en cierta forma, un lugar negativo dentro de la historia sagrada, y que nadie lo iba a buscar allá, es Egipto. Sin embargo, aquí vemos cosas que desde la anunciación misma no fueron anunciadas. Solamente María recibe el, el, el mensaje del ángel, que es el mensaje de Dios, y después José recibe también la revelación de Dios, y ellos, en su disposición y en su servidumbre, ellos sirven. Pero los detalles de lo que aconteció inclusive en el camino hacia Belén, el nacimiento mismo en el pesebre, la visita de los Reyes Magos, no les había sido revelado exactamente los detalles. Y mucho menos del atentado de muerte que el rey Herodes tenía contra nuestro Señor Jesucristo, siendo el niño. Es por eso que hay que notar que en la providencia, o llamémoslo también en la soberanía de Dios, que Él precisamente domina el mundo, el universo entero, no hay ningún rincón que se aparte de su control, vemos que Él precisamente permite esta situación, pero también revela y muestra, guía en la respuesta que se debe dar a ese tipo de situaciones. Entonces, versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ese versículo es clave para la interpretación de todo el texto que hemos leído. La razón es que aún el Hijo de Dios, siendo quien era, estuvo en riesgo de muerte, no solamente en este momento, pues en toda su vida, en ministerio, claro, pero estuvo en riesgo de muerte en muy pocos días después de su nacimiento. Como les decía al principio, el mundo tiene una parte que honra a Cristo, honra al Señor Jesucristo, y la otra parte que o no le importa, o lo ignora, o lo odia. Cristo es una piedra o de firmeza para sostenernos, o es una piedra que golpea para desquebrajar. De firmeza, porque Cristo representa el reino de los cielos, él mismo lo dijo, he aquí el reino de los cielos, y todo lo que hemos leído es la doctrina del reino de los cielos, y es el mensaje del reino de los cielos. Pero aquellos que no lo tienen con un valor adecuado, con un valor de guía, de orientación, de fe, de práctica, pues o lo ignoran, o lo critican, o lo odian. Así está el mundo dividido en dos partes. Así lo es. Claro, puede existir por otro tipo de axiología, otro tipo de temáticas, más divisiones, pero estoy tratando de mostrar que mientras los Reyes Magos viajan desde lejos, reyes viajan desde lejos a adorarlo, el rey que está ahí cerca lo que hace es buscarlo para matarlo. Así está la balanza. Y lo que vemos aquí es que el Señor está en grave riesgo de muerte, pero el cielo le revela a los padres, sobre todo a José, que huya y se esconda en Egipto. Guarda al niño en Egipto por algún tiempo mientras pasa
la intención de muerte del atentado, o muere Herodes, en este caso muere Herodes, para que regrese. No es que las cosas tengamos que decirle a Dios en nuestras oraciones que no me pasen, sino que si llegan a pasar en su voluntad perfecta, tengamos la revelación y orientación específica para saber cómo responder. En todo momento, claro. A veces queremos evitar algunas situaciones, algunas condiciones inclusive, pero a la larga quien dirige el mundo es el que decide si nosotros vamos a experimentar ciertas situaciones o ciertas condiciones que de pronto no queremos experimentarlas. Un ejemplo sería una enfermedad, precisamente. Señor, que no me enferme, pero si nos enfermamos, en su voluntad perfecta, Él lo permite, y así es, que tengamos entonces la sabiduría divina para responder a esos desafíos, para responder a eso que nos afecta temporalmente en esta vida. Entonces, estamos viendo que el mismísimo niño Jesús está siendo vulnerado en su vida, y lo que hace el Señor es orientar a José para que él entonces lo cuide. No es no experimentar, es tener la experiencia, pero con la ayuda del Señor y la capacidad del Espíritu Santo para responder. Él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, se fue a Egipto, como le había sido revelado, y aquí es donde viene la tragedia. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Lo interesante, pero también doloroso, es que el profeta Jeremías había profetizado esto ya en la antigüedad, donde dice: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Es un texto que vale la pena tener un espacio de explicación, porque son los primeros mártires después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de estos niños, personalmente hablando, había conocido la presencia del Señor. Ni siquiera sabían que había nacido. Ni siquiera sabían, por decirlo así, por qué moría. Y es por eso un episodio de martirio infantil que, bueno, no es de extrañar que un hombre como Herodes lo ejecutara, porque vemos el corazón humano plasmado ahí. El corazón humano es corrupto y el corazón humano es malo. Tiene intenciones malas que donde se llegue a soltar hace cumplimiento, como en estas cosas. Dicho de otra forma, si Dios no es el que retiene el pecado en el mundo, nos estaríamos acabando unos a otros, nos estaríamos matando, asesinando, agrediendo unos a otros. Y si ustedes pueden darse cuenta por las noticias o inclusive redes, que es lo popular hoy en día, el mundo de por sí sufre de violencia y agresión. ¿Qué será si el Señor poderoso nos retiene eso un poco? Ya nos habríamos acabado. Pues estos mártires, llamémoslos así, estos niños, porque la lectura es dolorosa, pero imaginarnos es mucho más doloroso, fueron los primeros que pagaron el precio para que la vida
del niño Jesús estuviera íntegramente, para que se cumpliera la profecía o se cumpliera el hecho de que había nacido el niño y él era el Rey de Reyes, o es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un hombre malo como Herodes hace toda una agresión y violencia matando a niños. Llamémoslos de esta forma, inocentes, porque eso es lo que se le rotula, pero inocentes en cuanto a no tener causa de muerte violenta, en cuanto a agresión. En cuanto a pecado, no hay nadie inocente, todos somos pecadores, pero no quiere decir que haya un ser humano, solo en algunas condiciones, que no es tema para hoy, que tenga el derecho de quitar la vida de otro, que tenga el derecho de quitar la vida solamente por envidia, por celos o porque hay sospecha del reconocimiento que esa persona tiene como Herodes. Buscando a un solo niño, asesina niños de 2 años hacia abajo. El dolor de sus padres, de sus madres, quedar sin prole. Eso no solamente es de una lectura, eso es de analizar. Por eso les digo, el mundo tiene 2 partes en este tema. Los que amamos y adoramos, los que nos esforzamos por guardar una comunión con el Señor Jesucristo, y el otro mundo, que si bien puede ser ignorante cuando quiere ser agresivo y violento, lo es, como en este caso. Muchos de ustedes pueden decir, bueno, yo no soy Herodes ni soy como Herodes. Pero si nos ponemos a analizar un poco por qué Herodes hace esto, es porque él se sentía en riesgo de que su reputación o su reinado estuviera entonces en pérdida. Pero eso también tiene que ver no solamente con una cuestión política, tiene que ver con una cuestión de su personalidad o de su carácter, llamémoslo así. Un carácter vanidoso, idolátrico de él mismo, de su temperamento. A veces a mí me preocupa mucho cuando las personas dicen, sí, es que yo soy de mal genio, ¿y qué? No, es que yo soy temperamental, ¿y qué? O es que yo hago así las cosas y siempre las he hecho y así se seguirán haciendo. A veces me preocupa un poco esos temas. Y no es para que yo satanice ese tipo de cosas, sino para la reflexión. Para cada uno de ustedes y para mí, cuando estamos en esa tónica de yo soy más importante que los demás, yo soy el único que puede hacer esas cosas, cuando tú te sientes tan indispensable y tienes esas reacciones de temperamento o de personalidad que tienen que ver con la exclusividad, de que yo sí hago o yo no hago como los demás, hay un riesgo y es para reflexión. En ocasiones, claro, toca tomar decisiones y determinaciones ipso facto, o toca tener cierto carácter que se manifiesta en temperamento, obvio que sí, pero idolatrar esas expresiones es lo peligroso, porque llega a un punto como este. Claro, ustedes pueden decir, no, yo cómo voy a asesinar niños, yo cómo voy a desear eso, o a ejecutar un plan tan macabro. No, pero sí, porque esta ejecución de los niños de Belén primero se realizó en el corazón de Herodes. Él se imaginó muchas cosas antes de dar la orden. Por eso el pecado mismo, cuando se concientiza,
no es solamente el obrar, la acción misma ejecutada, sino que hubo ya un preámbulo en el corazón. La lucha con el pecado no es hacer o no hacer, ¿sí? No es hacer u omitir. La lucha con el pecado está en el corazón, en los pensamientos, antes de ejecutarse. Por eso, cuando leemos la ley, nos damos cuenta que hay un mandamiento que dice, no matarás. Y tiene solamente 2 palabras. Pero ese mandamiento en sí mismo representa un grupo de pecados, o por lo menos los declara, que no solamente es tomar un objeto, un arma, y quitarle la vida a otra persona. Es apartar a esa persona. El concepto de matar es quitar frente a, quitarlo del frente, echarlo, anularlo, obviarlo, ignorarlo, ¿sí? Ese es el concepto. Pero eso que no hacemos, cualquiera de ustedes puede decir, no, imposible, yo no puedo coger un arma y quitarle la vida a otra persona, no lo hago con nadie, eso cómo se me puede ocurrir. Pero en tu corazón, el arma que tienes son tus propios pensamientos en contra de alguien o deseándole el daño a alguien. Y tú mismo te haces la justificación en tus pensamientos y en tus deseos. Y eso es lo peligroso. De decir, yo haría las cosas diferente. A mí no me harían eso. Yo sería de mayor carácter. Y a veces las cosas no son así. Vuelvo y digo, hay momentos en que toca tener un carácter muy afianzado para unas tomas de decisiones, sobre todo las que son de características insofactas, es decir, inmediatas. Pero nosotros no podemos caer en que siempre vamos a estar de mal genio o de temperamento fuerte o de odio o de envidia, porque lo que te está pasando a ti, si llegas a tener eso, es que te estás mirando mucho a ti mismo. Y cuando te miras mucho a ti mismo, eso es lo que encuentras. Y te idolatras a ti mismo y te justificas a ti mismo. Por eso hay que pedirle al Señor, como lo hizo aquí y lo ha hecho durante todo este escenario de Navidad, que nos revele quiénes somos realmente. Porque conocemos a Dios, pero eso tiene que llevarnos a conocernos a nosotros mismos, en la reflexión propia. Y cuando nosotros tenemos esa reflexión y conocemos las Escrituras, sabemos lo que agrada y no agrada a Dios. Una persona política puede decir, pues era la mejor forma, o qué buena decisión la que tomó Herodes. De pronto era lo que los reyes de ese momento hacían. Pero sin irnos en contexto histórico, sino trascender el punto a nuestra alma. ¿Qué es lo que nosotros estamos sintiendo que nos daña el alma? Lamentablemente conozco una cantidad de cristianos que confiesan el nombre de Cristo, pero no pueden dejar de odiar la historia que tienen y sus personajes, entiéndase padres o madres o maestros o amigos o compañeros. E inclusive abandonan todo ese tipo de relación porque lo odian. Y aunque en cierta manera sí hay que dejar atrás prácticas y de pronto malas amistades, el tema es
si en mi corazón estoy guardando rencor o raíz de amargura por alguna razón. Y se justifican, o sea, nuestros pensamientos son engañosos que le hablan al corazón y justificamos nuestras acciones de matar a alguien con nuestro pensamiento, matar a alguien con nuestro deseo, de desearle lo peor a alguien, o sentir tranquilidad porque ese alguien o esos están sufriendo. Y aquí es donde obviamente el conocedor del Evangelio tiene que aplicar el Evangelio mismo de amar a los enemigos, amar al prójimo, poner la otra mejilla. Son cosas que el cristiano bíblico conoce y debe hacer. Pero para eso se requiere la capacidad del Espíritu Santo porque como personas naturales no podemos hacerlo. Naturalmente no estamos en esa capacidad de perdonar, no estamos en esa capacidad de estar tranquilos, en la capacidad de confiar, en la capacidad de estar nosotros tomados de la mano del Señor, porque queremos siempre tener el dominio de todas las situaciones, como Herodes. Ah, pues si no me dicen dónde está ese niño, pues yo mato a todos los niños de esa región y les doy una escarmienta de que a mí nadie me engaña. ¿Tú has tomado ese tipo de decisiones en algún área de la vida? ¿O has propiciado esos deseos y pensamientos? Revísate, revisémonos, porque de pronto hay algo que se está metiendo y se está mezclando y que está atizando un carbón que todavía no ha sido apagado. Precisamente este texto habla de la tragedia de los niños del Valle de Belén y de Belén, conocidos popularmente como los inocentes, los que murieron sin saber por qué morían, asesinados a espada, a filo. Pero el Señor los ha honrado. Y este texto, único en Mateo, se ha leído por aproximadamente 2000 años. Y hoy es un buen momento para honrar la memoria de esos niños que murieron para que el niño Jesús, siendo Redentor, Señor de señores, Rey de reyes, encarnado, siguiera viviendo en el propósito de acercar el reino de los cielos a nuestras vidas. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias.